¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro, un programa donde nos reunimos como familia que somos para disfrutar de muchísimos temas. Y hoy con nosotros, don Gerardo Arias Rojas, nuestro amigo, que nos habla de historia, también nos habla de poesía, nos habla de la realidad de la vida y sobre todo nos habla de su gran amor a este cantón, San Carlos, cantón tan querido por todos nosotros. Y hay tanto que hablar que a veces yo digo, bueno, deberíamos de entrar directamente, vamos a entrar directamente. Y le decía a Gerardo que sería interesante conversar, porque conversamos de todo un poco, conversar acerca de esta carretera de San Carlos, porque ese es un tema sumamente interesante. Hace 20 años, cuando yo hice una de mis primeras entrevistas, ya, con el programa Volvamos a lo Nuestro, fui a donde don Yello Corrales y don Yello me dijo, llevo 30 años trabajando por la carretera San Carlos. Me voy a morir y no la voy a ver. Dicho y hecho. Murió don Yello y nunca la vio. Como don Yello tenemos a un William Corrales y tenemos mucha gente que ha luchado por la posibilidad de esta carretera, ha dado alma, vida y corazón y también ya fallecieron. Pero bueno, cuando ya la desesperanza llegaba a nuestras puertas, vemos que las cosas han cambiado y cuando yo muy respetuosamente digo, cuando don Rodolfo Méndez Mata, como ministro de Obras Públicas y Transporte, dice, se va a hacer tal cosa, se hace. Entonces, de repente es una persona que a uno le da seguridad que las cosas se han hecho. Y es que ha sido un esfuerzo de años y años y años. Gerardo estuvo dentro de estos grupos trabajando por la carretera. Hace tantísimos años que se marcó, han variado tanto, porque no es lo mismo hace de 50 o 60 años, por donde pasó, los lugares que se respetaban, las circunstancias que habían, demasiado. Los humedales que hoy por hoy se respetan, antes no se respetaban. Las carreteras que, como decía don Genaro Rojas, que su papá donó muchísimas partes, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de varios gobiernos nunca se interesó en hacer los traspasos, hasta que algún día don Genaro dijo, no, ahora paguen, y entonces sí, tuvieron que pagar por la carretera, por esos tramos. Bueno, esto ha sido, bueno, Troya. Desde que yo llegué aquí siempre he escuchado sobre la famosa carretera. Y ahí vamos, entrando por la carretera Zarcero para acá, entrando por el lado de Bajo Rodríguez o entrando por esa parte de Heredia. En fin, eso lo ha vivido en carne propia un sancarleño como él y quiero que hablemos sobre el tema. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Angelita, por invitarme y gracias a las personas que con tanta generosidad y con tanto entusiasmo esperan este programa porque les gustan los temas que se tocan, porque generalmente son temas que vienen del pasado hacia el presente y los enfocamos hacia el futuro. Y el proyecto de carretera Naranjo-Florencia es un proyecto de un lejano pasado que está en un presente y que en estos momentos vislumbra un futuro prometedor para el cantón. Eso... Volviendo un poquito al pasado, bueno, se habla que ya la gente de Buenavista, dice Rita Varela que su esposo Oscar le comentaba que ya hace muchísimos años el papá le había mostrado algunos lugares por donde se suponía que iba a pasar la carretera, ¿verdad? O sea, que ya viene desde hace muchos años la gente común y corriente que no ha estado metida en cosas como muy específicas. Y es Limber Quesada, periodista, mucho orgullo, que tiene que estar muy orgulloso de los sancarleños, de la clase de sancarleño que fue él, fue el que lo planteó y ante la Asamblea Legislativa, que ahí está, por cierto, tengo un documento que vos me regalaste hace años. Angelita, en un programa pasado que estuvimos aquí también, vos estabas hablando del espíritu de desarrollo comunal, del espíritu cooperativo, del espíritu de ayuda mutua de los sancarleños. En los años de mi adolescencia existían, bueno, en los pueblos existían las famosas tertulias que se hacían en las pulperías. Unos se sentaban en el tabanco, otros en la canoa donde se guardaba el maíz, los frijoles, otros en el mostrador y otros en el piso. De ahí venían las tertulias. De esas tertulias se hablaba de las necesidades de los pueblos y de ahí salían las soluciones. En las ciudades que ya era diferente, entonces emergieron grupos muy importantes. Por ejemplo, los jóvenes no tenían mucho que hacer, entonces formaron la Cámara Junior, que no es originaria de San Carlos, pero que ellos copiaron el modelo de los Estados Unidos. Los menos jóvenes pensaron en que algo tenían que hacer, entonces formaron el Club de Leones también, que es de origen norteamericano, pero que ellos
Y precisamente siempre se le endilga a Limber Quesada, pero eso fue un proyecto más colectivo que personal. Limber era uno de los buenos juniors, ahí estaba Macho Murillo, estaba, bueno, tanta gente, y ya hoy somos, yo tuve la suerte de estar ahí también, que ya hoy somos adultos mayores. Y temas como el Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, temas como la carretera Naranjo-Florencia, salieron del seno o del Club de Leones o de la Cámara de Juniors. En algún momento ellos unieron fuerzas y de una sesión de la Cámara Junior, ahí se habló de la urgencia de una carretera Naranjo-Florencia. Y tuvimos la suerte de que Limber pasó de ser junior a ser diputado. Entonces, lógicamente que el reconocimiento a Limber por el esfuerzo que él hizo desde la Asamblea Legislativa, pero también a la Cámara Junior y al pueblo de San Carlos, que de una forma al unísono respaldaron la gestión. Cuando vos ves ese documento y ves telegramas, cartas de la Unión de los Médicos Sancarleños, del Club de Jardines, de la Cruz Roja, todos los organismos, todos los grupos organizados y personas individuales, porque ellos juraban que enviando ese tipo de presión, la carretera iba a estar en 5 años a lo mejor, ¿verdad? Y entonces es interesante, ojalá que usted guarde ese, porque el mío lo perdí, ahí están las fotocopias de los telegramas, con el entusiasmo, con el fervor y con las ganas que esa gente redactaba esas notas y las mandaba, y eso le permitió a Limber, ya siendo diputado, Limber fue diputado en el periodo 68-72, bajo la administración de José Joaquín Trejo Fernández. Entonces él, como diputado de gobierno, pero con el respaldo de Freddy Arroyo Ramírez, que era diputado de Liberación, de oposición, pero que para ellos no había oposición, para ellos había familiaridad, amistad y lealtad. Y entonces se presentó el proyecto en el año 1969, por eso me extraña eso de Rita, no, yo soy buenavisteño y Oscar y yo salimos de 6º grado, andamos por ahí en edad, y yo que tengo una memoria de la que me jacto, no me acuerdo haber oído ese tema. Pero en algún momento tal vez pensaron en que una carretera que saliera, tal vez no era exactamente esa carretera, pero sí en Buenavista pensaban en una carretera que saliera. Eso pensamos toda la vida, porque si alguien merecía carretera era Buenavista. Claro. Cuando usted habló hace algún tiempo de que éramos la ventana, que éramos la puerta de entrada, que fuimos el primer distrito en tener la guardia, la guardia rural, en tener el telégrafo, en tener el juez de paz, en tener el correo, tantas cosas, todo, Buenavista fue el primero. Entonces lo justo era que se hiciera una carretera que nos uniera, porque resulta que nosotros pertenecíamos a la ciudad Quesada. El río La Vieja, al igual que los hizo con nuestros antepasados, no nos dejaba pasar a Ciudad Quesada, porque el río La Vieja en aquellos tiempos era un río, ahora no, ahora es una caricatura. Entonces nos obligaba a salir a Zarcero. Todas las gestiones y todos los nacimientos, ya cuando hubo maternidad en Zarcero, todo lo hicimos en Zarcero. Tal vez a eso es lo que refiere Rita, o Oscar le contó a Rita. Puede ser. Sí, pero bueno, vale. Y sí, yo siento que han sido más de 50 años de falsas expectativas, de sueños irrealizados y tantas cosas, pero bueno, el sancarleño ha sido muy tranquilo en ese sentido, digamos. Si esto hubiera sido en Limón, seguro ya hubieran quemado hasta el Ministerio de Transporte. Pero sí, como usted dice, yo le tengo muchísima fe a don Rodolfo Méndez Mata, lo conozco muy bien, no sé si ha sido con estas 3 o 4 veces ministro, fue ministro en la administración Calderón Fournier, fue ministro en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, y no sé, porque me parece que en la de Abel Pacheco no. Y entonces es un hombre de una gran experiencia, de una gran solvencia moral y un gran compromiso con lo que él dice que va a hacer. Claro, es maravilloso. Ahora, como se habla mucho de este tema, hay gente que ni siquiera tiene la menor idea, como es lógico, siempre es bueno como hacer un repasito por ahí. Cuando se diseñó por dónde venía la carretera, eran otros tiempos y otras circunstancias.
Por ejemplo, antes los humedales ni siquiera había ningún respeto por ellos, ¿verdad? Sí, iba a pasar por ahí. Es más, inclusive la palabra humedales apareció, pero llamadas swampus, ¿va? Eso era un estorbo más bien y había que aterrarlos. ¿va? Ajá, exactamente. Ajá. Entonces también tenemos todo lo que era los terrenos, ¿verdad? Que mucha gente está dispuesta a donarlos, pero yo pienso que tal vez no se le dio importancia a San Carlos y se fue dejando y dejando, porque como decía don Genaro, que también es otro de los que se murió esperando la carretera, y el papá de don Genaro le había dicho, donen estos terrenos para la carretera, pero tampoco porque dice don Genaro que él iba y dice, fui como 7, 8 veces en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, me iba en bus hasta allá, hasta que me pegaba el sol, dice ahí esperando en las bancas, ni si me recibían, nunca le dieron importancia, iba a donar los terrenos, hasta que él dijo, bueno, no, ya hasta aquí, aunque mi papá ya ha dicho, ¿verdad? Entonces fue cuando se dijo, no, vamos a venderlos, entonces es una forma simbólica, entonces se hizo un esfuerzo, es que no ha habido interés. Angelita, ha habido una historia que nadie la ha escrito, nadie la va a escribir porque a nadie le gusta decir las cosas como son. Usted sabe que San Ramón ha tenido la suerte, San Ramón y San Carlos nunca se han amado, como dicen. San Ramón ha tenido la suerte de tener ministros de transportes, presidentes y diputados nacionales hay que decirlo que la gente de San Ramón siempre atravesó el caballo para que esto no se realizara por celos del desarrollo de un cantón y del otro. Entonces eso fue una cosa que afectó mucho, los celos de un cantón hacia el otro. Ellos nos decían los malangas y nosotros les decíamos los cuechas. Los malangas, pues, que nosotros vivíamos a pura malanga. Y los cuechas, porque San Ramón solo producía tabaco. Exactamente. Esas son historias que nadie las dice, pero hay que decirlas. Pero es interesante, porque además eso es del pasado. También antes se habla mucho de cómo los partidos de fútbol de un pueblo al otro, la gente se medio malmataba, ¿verdad? Las mujeres. Y las mujeres sacaban leño y todo eso. Ok, ya todo eso pasó. Y ya Sí, ahora. no, gracias a Dios. Pero San Ramón agarró bastante, porque hay que ver que cuando fuimos, ¿te acuerdas una vez que fuimos que ya estaba casi que es que inaugurarse la carretera? Y entonces nos fuimos desde aquí, desde San Carlos hasta San Ramón y salimos por los puentes y todo eso. Pero después empezó a caer terraplenes y ya ese no era el camino idóneo. Sí, mira, esa otra historia del terreno que era de nosotros, es otra historia que merece ser contada, pero será en otra oportunidad, digamos, lo que es el distrito de Peñas Blancas, que perteneció a... O sea que por lo menos todo se realizaba en San Carlos. Entonces ahí cuando se hizo el famoso plebiscito, que el primer voto femenino, ahí se dieron cosas que se cuentan pero no se escriben, ¿verdad? Claro, porque Peñas Blancas precisamente no pasó dentro del plebiscito, digamos, a San Carlos, porque había políticamente intereses que no permitieron. No, y alguna marrájula que era más grave que los intereses, ¿verdad? Uno conoce la historia, digamos, con solo decirle a ustedes que un expresidente ramonense, el expresidente de la República, tenía una finca en San Isidro de Peñas Blancas y que no le servía bajo ningún concepto que nosotros, o sea, que ese pueblo se quedara con nosotros. Entonces ahí se hicieron cosas que no debieron haberse hecho. Sí, yo no sé qué se hicieron, pero sí ha sido muy público que él fue la persona que no permitió que Peñas Blancas se incorporara, digamos, a San Carlos. Y quedó así como, ¿verdad? Como encajonado. Bueno. Ilógico, total. Totalmente. Pero bueno, volvemos a lo mismo, volvamos a lo nuestro, volvamos a lo mismo. ¿Cómo pasan muchísimas cosas que no se conocen y que son las que van impidiendo que se logre algo? Y entonces, han sido tantos los años, yo les voy a ser sincera, yo durante 20 años siempre he dicho, ¿qué va? Y ya hemos ido varias veces que ya la carretera por aquí, que a grabar por allá de todo. Y sinceramente yo dije, esto no se va a hacer. Yo me imagino que no se va a hacer. Buscarán otra posibilidad exacta. Yo como sancarleña de corazón, con el corazón así como las alas caídas. Pero bueno, de repente vemos que en la Asamblea Legislativa ha prosperado todo eso. Y sobre todo, porque yo respeto mucho a don Rodolfo Méndez Mata. Yo, en mis años que fui periodista en Teletica, en Telenoticias, El Tiempo en Cosmovisión, Canal 13, siempre me tocó cubrir Ministerio de Obras Públicas y Transportes casualmente las veces que él estuvo, y es un hombre que lo que promete lo cumple, tiene carácter. Y además hay que reconocer también que este gobierno está apostando por la parte esa de lo que es la construcción en todos los lugares, que nos parece divino, ¿verdad? Es perfecto, que apuesten porque eso es un trabajo maravilloso que está haciendo. Y San Carlos vamos a tener nuestra carretera si Dios quiere. Yo le pido a Dios que le alcance el tiempo a don Rodolfo.
Sí, porque es para el 25, ¿no? Sí, no, y aparte ya es una persona Por la edad. bien cargadito de años Ah, también. pero con una energía increíble. Sí, no, por eso. Así Sí, como nosotros. hablo de dos tiempos, del tiempo en el gobierno y después El tiempo de yo vida. lo admiro, pues, don Rodolfo anda en 83 años, creo. Sí, por allá anda, sí. Y se mantiene muy cuerdo y pero y el tiempo de un pronto a otro lo maltrata a uno. Bueno, yo estaba hablando con Gerardo, como estamos aquí entre amigos, ¿verdad? No le voy a quitar el nombre al programa Entre Amigos, pero le está diciendo Gerardo, uno admira tanto a la gente que cuenta las historias, esa memoria viva de San Carlos y otros lugares, se admira tanto, ¿verdad? Tiene tantas historias sobre los viejos. Y le digo yo, bien, pero Gerardo, yo creo que ahora nosotros ya estamos en ese grupo que nos tienen que admirar a nosotros, ya pasamos al Consejo de Ancianos. Contate en Chile. Es que a todo hay que ponerle la nota jocosa. Tengo un amigo que me dice, mira Gerardo, ¿qué tales por cuáles que los odio yo los... Voy a decir como se habla en San Carlos, qué jueputas que odio yo los ricos, dice. Es que son aborrecibles, pero vieras cómo me duele y que ya yo caí en ese gremio también. Sí, precisamente. O sea, se hizo rico. Mira, se hizo rico y ya no los puedo odiar porque ya está en la parte de los ricos. Pero es cierto, porque uno ve las nuevas generaciones, digamos, ya uno tiene nietos grandes o todas esas nuevas generaciones que uno les cuenta, yo cuando les cuento a mis nietas que tienen 20, 21 años, 18, 11 años, y yo es como contarles historia antigua, porque yo cuento lo que me han contado otros de la Costa Rica del pasado, pero resulta que yo viví la Costa Rica del pasado. Entonces hay un montón de cosas que es muy interesante y nosotros tenemos la obligación de dejar todo eso. Hay muchas cosas que van a pasar y si no las contamos nosotros, ustedes o muchísima gente, se van a olvidar. Porque esto de la carretera, dígame, ¿quién les va a contar la verdadera historia de la carretera? Sí, ya cuando se desaparezca esta generación. Lo digo por don Rodolfo Méndez Mata, un hombre de casi 83 años, un ministro de Obras Públicas y Transportes genial, con una energía, una mente extraordinaria. Pero bueno, ahí todos somos de la muerte, ¿verdad? Y Dios quiera que verdaderamente, por nuestro interés además, porque él también viva, por nuestro interés, pues que realmente tenga una larga vida. Y mira, y hay que repetir 100.000 veces, las apariencias engañan. Si usted habla con don Rodolfo, eso es un jeto, es un medio palangana, porque apenas es que se le oye la voz así, como tan delicadito, y dice, así no tiene carácter para nada. Pero Rodolfo siempre ha sido un hombre así. Yo me acuerdo de que en una de las administraciones su esposa estuvo muy enferma, que murió de cáncer, él después volvió a casarse, y yo me acuerdo siempre que yo decía, pero ¿por qué es que habla así? Es que él habla así. Él habla como muy dulcito, muy suavecito, y en esas circunstancias, una persona que ha sufrido mucho, bueno, todos llevamos nuestra cruz, ¿verdad? Mejor ni hablemos de eso. Pero entonces uno dice, bueno, hay larga vida, ¿verdad? Para que tengamos nuestra carretera San Carlos. Imagínense qué belleza. Creo que ahora la primera parte es esta, ¿verdad? Hasta la abundancia hasta Sucre. Bueno, ese proyecto pasó ayer conjuntamente con el empréstito para terminar la carretera. Entonces, como un adendum o como una segunda parte, incluyeron una partida de $20 millones para hacer un brazo, una radial, digámoslo, para hablar que ya está casi lista. No entienda así. Pero le van, o sea, yo no sé, de momento, yo no sé por qué tengo la impresión de que de momento lo está haciendo la municipalidad, no sé. Si me equivoco, me corrigen. Porque eso es un camino vecinal y no nacional. Pero bueno, tendrán que hacer la modificación para darle el título de ruta nacional. Y entonces posiblemente lo van aún a mejorar un poco más todavía. Vos que sos un correcaminos, porque recorres todo San Carlos de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y que siempre tomabas lógicamente este camino que pasa aquí frente al canal para salir a Florencia, lo que sea. De repente esa parte que hicieron de la carretera, ¿verdad? Que detrás del liceo, que nos lleva hasta allá, hasta la salida de esta Florencia, ¿vos sentís que ha habido un gran cambio? Claro, por supuesto. O sea, el descongestionamiento. Había que pasar frente al hospital a las 5 de la tarde. ¿Ah? En la mañana, o sea, lo que llaman horas pico. ¿Ah? Ahora no. Imagínate que yo me pongo de ahí ya, cuando entro a la carretera, a la punta, me pongo en 4 minutos y medio a Florencia. Y antes tenía que viajar todos los días como director de escuela y no había carretera. Qué lástima. Los avances son geniales. Ha cambiado mucho San Carlos, entonces. Angelita, San Carlos
debe tener una visión ya no tanto de cantón, sino de región, porque es un desarrollo que se va a dar en una forma homogénea. Este proyecto Tablillas, que prácticamente hermana aún más a los chiles con San Carlos y Sarapiquí, este proyecto del aeropuerto en la zona norte, se ubica en San Carlos, pero es para la zona norte. Este proyecto, que por cierto el domingo va a haber una reunión muy importante sobre el canal seco, se va a retomar. Ese canal tiene que hacerse porque dejando intereses políticos, intereses económicos y viendo la realidad, es fundamental para nosotros y para el desarrollo. Y todo eso va para la zona norte. Entonces, en zona económica hablan de descongestionar la gran área metropolitana y todos esos espacios llenos por grandes industrias, traérselos aquí al campo. Y eso no es de San Carlos, sino de la región norte. Pero hermanados, vamos para... Esto es un gigante que se está despertando y cuando se despierte será el granero de Costa Rica. Esperamos estar vivos para disfrutar de todo eso. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Y es que yo estaba pensando lo que le iba a preguntar a Gerardo. Me dice, Gerardo, hablemos mejor de las expropiaciones. Y yo casi estaba pensando en hablar del padre Sancho, qué cosa más diferente. Hablemos de las expropiaciones. Esa es la eterna tragedia en todos los lugares, ¿verdad? Pero existen leyes en que uno tiene que vender los terrenos a como sea. Angelita, bueno, ahora estando yo ahí en la Asociación Pro Carretera, se habló con un jurista muy increíble, Enrique Rojas Franco, que fue el que hizo el proyecto de ley para agilizar lo que son las expropiaciones. Pero el San Carlos del año 1968, la gente corría a ofrecer el terreno donado para que se hiciera la carretera. Ahí no había que pagar absolutamente nada, y prueba de ello don Genaro Rojas allá y toda la gente. ¿va? Desgraciadamente, a la par del desarrollo viene la parte de la corrupción. Entonces, algunos vivos de arriba comenzaron, no, pues esto hay que sacarle plata. Entonces, se hicieron vamos a ver términos sancaleños, se hicieron los chanchos y no se interesaron por aceptar las donaciones que se estaban ofreciendo. Y entonces ya después ya eso traía signo de colones, ¿verdad? Claro. Entonces ya ellos valoraban. Angelita, una historia que mucha gente, yo diría que el 99% de sancaleños no conocen. El proyecto carretera Naranjo-Florencia, como lo concibió Limber Quesada en el proyecto de ley, tenía un costo total, obra terminada, de $35 millones. Ok. Con este asunto de las expropiaciones, donde hay un montón de situaciones anormales, solo a una empresa, por imprevistos, se le pagaron $50 millones. Sí. ¿Y qué son esos imprevistos? Se ponían de acuerdo ahí, un señor no le habían pagado la expropiación, ponía una cerca y ya eso era intocable. La maquinaria se paraba, pero seguía ganando. Y $50 millones es mucha plata. Si el proyecto original valía 35 y solo ese pequeño detalle, entonces imagínese usted cuánto se han multiplicado los costos y cuánta plata ha ido para yo no sé a dónde. Mira, Gerardo, este es un tema tan triste. Tan espinoso. Tan espinoso y tan aplicable a todo el país y a todos los países del mundo, donde siempre hay quienes no tienen asco, quienes no tienen principio, quienes solo piensan en el dinero y echan todo para su saco. Vale que hemos tenido gente muy valiosa, como decimos, el papá de Genaro Rojas, que le dijo a Genaro, que ya murió también don Genaro, ya una persona mayor, que eso había que respetarlo para la carretera. O sea, ese espíritu sancarleño, que al fin y al cabo nunca va a desaparecer, a pesar del montón de sinvergüenzas que hay en su vida. Ahí es donde el padre Sancho, en el espíritu bonachón del sancarleño. Bueno, pasemos entonces de la carretera esa, si hablemos... es que de repente cuando yo veo este pueblo tan progresista y veo esa cantidad de cooperativas que han venido a hacer una gran salvada dentro de estas circunstancias de la pandemia, ¿verdad? Ese espíritu cooperativo de trabajar juntos, ganar juntos, apoyarse juntos,
viene a ser una salvada también para nosotros dentro de las circunstancias. Entonces pienso en el padre Sancho. Ayer pasé ahí, yo trato de no salir, ¿verdad? Pero pasé y vi la escultura del padre Sancho, que fue un esfuerzo de nosotros, de un grupo muy bonito, que trabajamos y conseguimos el dinero, bueno, toda una odisea lindísima, lo pusimos ahí. Y un día yo me recuerdo que escuché a un jovencito decirle a otro ahí por el parque, dice, mira, ¿y ese don quién era? Fue como un cura, como un padre que estuvo aquí hace como, no sé, como 2 o 3 siglos, como hace 2 o 3 siglos de para adentro, donde existía San Carlos. ¿Y quién es? ¿Y por qué está ahí? Ni la menor idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a esta parte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ignorancia hay en el campo cívico? Estamos hablando lo pusimos hace 2 o 3 años. El padre Sancho hizo 18 obras maravillosas, que la catedral, que el primer colegio agropecuario, Radio Santa Clara, el Inmaculada, la Posada de Belén. Es increíble las obras que hizo este hombre tan extraordinario, que sin ser sancarleño, siempre se sintió sancarleño. Y pidió que lo enterraran aquí, y ahí está, en la catedral. Entonces, esto del padre Sancho también lo quiero amarrar un poco con lo moderno, es la parte cívica. Cómo no se conoce la historia. Y ve, como es un arroz con mango, sigo diciéndolo. Pero la gente entiende que ahora cuando yo veo, digamos, bueno, mi nuera, que es maestra de primer grado de la Juan Bautista, y yo llego a la casa y ella está dando clases toda empunchada, y ahí vi a mi nietecito esto y lo otro, y todo lo vivo para ver, digo yo, es un gran esfuerzo que están haciendo los educadores. Y que más difícil todavía poder hablar de la parte cívica. Vos cuando eras educador, que es de a los 18 años, y entraste ahí en zonas remotas y de verdad, hacías un trabajo que el Ministerio de Educación inclusive era el que lo indicaba, que se trabajaba con la parte cívica. Entonces, perdemos toda la parte cívica. Gran énfasis en la parte cívica. Y se pierde la historia, como digo, como esto del padre Sancho, que no es historia reciente. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Esto de la pandemia y la utilización de esto virtual, ¿viene a ayudar o no viene a ayudar a la posibilidad de rescatar lo cívico? Voy a devolverme un poquito para hablar del padre Sancho. San Carlos ha sido un cantón progresista por excelencia, comunalista por excelencia, pero ese espíritu lo sembró el padre Sancho. Por ahí escribo yo, pueblo por pueblo va Sancho, en caballo, en moto, a pie, pidiendo para el gran turno e inculcándole la fe. Entonces, el padre Sancho llegaba y era una obligación moral tener algo para darle al padre Sancho. O sea, el que no le daba nada al padre Sancho se sentía mal. Y entonces voy creando ese espíritu solidario donde hay que dar para tener. Y después viene el padre Sancho por otro lado y atiza el sistema cooperativo a través de esa forma de organizar los pueblos. Entonces San Carlos se convierte en uno de los principales cantones de desarrollo comunal y en el principal cooperativista. Tanto es así que es importante recordar, y esto se le olvida a la gente, que la primera asociación de desarrollo que hubo en el país se fundó en San Carlos, que es la de Sucre. Y volviendo a las escuelas, en las escuelas era una educación cívica, yo no sé si ridícula o rudimentaria, pero era un gran fervor patriótico. La gente debería pararse en el momento que vea el himno, estuviera donde estuviera. Los hombres, como usaban sombreros, se quitaban el sombrero, se paraban firmes hasta escuchar el himno. En las escuelas, los actos cívicos de todos los lunes, ¿verdad?, donde se hablaba del espíritu cívico que tenía que tener, ¿verdad?, el respeto a la patria, a la bandera, a los padres, a los maestros, qué sé yo qué. Y esa asignatura que era educación cívica, dolorosamente se dejó de dar. Entonces, nosotros los maestros teníamos que, con esa voz tan fea, pero cantarles el himno nacional, la patriota que al 15 de septiembre, oh Costa Rica, patria querida, todas esas canciones, los chiquillos. Pregúntele usted ahora a algún alumno que si se sabe el himno a Juan Santamaría, por ejemplo, el himno a la madre, el himno al árbol. O sea,
se desarrollaba ese espíritu desde la niñez, y entonces era una generación que iba hacia el futuro muy bien formada y muy bien encaminada. Ahora estaba viendo un día de estos que ya ahora no se educa, sino que se adiestra, que suena más feo todavía. Suena horrible. Sí. Me sonó como a mascota. Ajá, sí, como perro. Qué horror. Mira, sí, ese espíritu es cierto. San Carlos no tiene cómo pagarle al Padre Sancho. Y qué lástima que no haya algo como muy específico. Vean, el Padre Sancho hizo unas labores tan tremendas, pero no quiero como opinar. A veces mi hijo me dice, mami, ¿por qué sacas esas cosas? Le digo, es que hay cosas como que, por Dios, ¿cómo es posible que no se le dé el reconocimiento a alguien dentro de una institución, las injusticias y de todo? 18 obras, pero todas maravillosas. Y no hubo aquí un solo lugar que llevara el nombre del Padre Sancho. Ninguno, absolutamente ninguno. Hasta que se murió y pasó todo lo del colegio de las monjas, que pasó a la diócesis, entonces, y por presión. Por presión, ¿verdad? Le pusieron el nombre Padre Eladio Sancho Cambronero, que ahora es solo el colegio diocesano. O sea, eso es como normal en el ser humano, olvidar, es de mal nacido ser agradecido. No, ¿cómo es de mal nacido no ser agradecido? Es de bien nacido ser agradecido. Porque es que realmente es una labor extraordinaria que hizo el Padre Sancho y me duele muchísimo porque pienso que esos son entre los valores que tenemos que recordar y que tenemos que instituir. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo pueden hacer los educadores ahora a través de ese trabajo virtual? ¿Podría el Ministerio de Educación más bien, imagínate, como vos decís, no se saben el himno al árbol? Bueno, una de las tareas, el himno al árbol, claro, como está escrito, porque yo creo que ya nadie sabe ni cantarlo. Anita, para no bajar al Padre Sancho todavía, yo le pido a Dios que me quite ser mal pensado, pero como que se dio una corriente que trataba de borrar el nombre del Padre Sancho y la obra a como hubiera lugar. Y si esto se daba en la Iglesia Católica, le pido a Dios que esto sea nada más un sentimiento mío, pero que no sea cierto. Pero entonces uno le pone a pensar, bueno, la educación por un lado cívica se perdió. El aspecto religioso de respetar y de toda esta cosa, una vez le dije yo a un obispo, qué dichoso usted trabajando con sacerdotes. Yo me imaginé que eran un rebaño de ovejas. Mejor no digo la respuesta, porque esos principios, esos valores, como que es generalizada la pérdida. Y entonces ya el sacerdocio, ¿cómo se llama? Todo lo relacionado con la Iglesia Católica, parece que también perdió esa visión de cristianos, de cero egoísmo, cero puñaladas por detrás. Y entonces, bueno, yo tengo muy cimentado en mi mente que creer en Dios y lo demás, porque la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces yo veo que ya no hay título, ya si es sacerdote, si es diputado, si es esto, si es lo otro, claro. Ya no. No, y por eso, pero qué lástima, porque como vos decís, es institucional a nivel de todas las instituciones religiosas, cívicas, lo que sea. ¿Cómo se pierde, verdad? Qué lástima, qué lástima. Bueno, para eso estamos nosotros también. Y vuelvo a lo que comentábamos, que a nosotros nos gusta escuchar a los viejos. Ahora nosotros somos los viejos. ¿A quién les gusta escucharnos a nosotros? Que nos escuchen, ¿verdad? Ay, qué viejo más aburrido. Hay que escribir la historia. Viera que los hijos míos, como que, yo no sé si les molesta, porque el hablar mío es hablar del pasado, ¿va? Entonces ya me llama cualquier persona, entonces ya entramos. Anoche le iba a contar y me quedé a medio camino. Llegó un muchachillo a la casa porque era bisnieto de Porfirio Rojas, él creyó saber la historia de San Carlos, entonces, y nieto de Félix Ugalde de Buenavista. Entonces, que yo soy sobrino del finado Pan Blanco y quién. Entonces le digo, ¿usted quiere conocer la historia? Entonces le digo, viera qué cara más apenado después. Sí, porque es que no se las han enseñado. Le dije lo de la familia que él no conocía. Por cierto, de ahí salió a relucir la del queso palmito, que es la abuela de él, la bisabuela de él, fue la primera en fabricar el queso. ¿En dónde? De una vez ya que estamos aprendiendo. En Buenavista. En Buenavista fue que se creó, que se hizo por primera vez el queso. Venida Porras.
Y venida, bueno, tiene una historia un poco más larga. En los años, qué sé yo, posiblemente en 1911, ahí en adelante, llegó un Nica. Don Félix tenía un terreno muy grande en Buenavista, pidió trabajo, por lo menos así me lo contaron. Traía un papelito donde traía una receta, le decía a Venida, ustedes que tienen vaca y que tienen leche, ¿por qué no trata de hacer esta receta de un queso que hacemos en Nicaragua? O sea, lo que me hace pensar que el queso palmito no es originario de Costa Rica. Entonces Venida agarró la receta y claro, riquísimo, ¿eh? Venida se le enseñó a una hija de ella que se llama Dora, que vive en Muelle, y Dora se le enseñó a una hija. Entonces la hija hizo una tesis donde supuestamente ella era la mamá de la criatura. Entonces yo comencé a explicarle al muchacho esto que estoy contando. La juventud es muy fácil de engañarse y de tergiversar la historia y de cambiar, pero yo soy amante de hacer justicia, mérito a quien mérito merece. Y doña Venida, una señora que nunca, oiga, esa señora vivía así como o sea, el marido era tan machista que yo nunca la vi salir más allá del patio de la casa. Qué tremendo. Oiga, esa señora nunca la vi yo caminar por la única calle que hay en Buenavista. No la dejaba salir a ninguna parte. Las hijas no las dejaba ir a la pulpería siquiera, muchachas muy lindas. Las ponía a trabajar sábado, domingo, eran las que sembraban caña, cortaban caña, cargaban la la carreta con caña, las que molían la caña, las que hacían el dulce, muchachas. Y ese hombre era tan machista que cuando un buey se le enfermaba, enyugaba las vacas. Usted ve muy normal ordeñar una vaca, pero ponerle un yugo a una vaca y ponerla a trabajar no parece bajo ninguna circunstancia. Y eso hacía ese señor. Qué tremendo. Y que se murió rápido, tardó mucho. No, de feria son duros de pelar. Ese señor, así por esos caprichos, esos machismos, no me pongo zapatos, no me pongo zapatos. Y no se puso zapatos. Ay, qué difícil, pero bueno, la señora entonces por lo menos reconocerle lo del queso. Lo del queso, bueno, yo sigo diciendo queso de ovillo. Sí, sí. Ellos lo llaman. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso pasa como la carreta, que se dice que fulano la pintó de primero, y que si la pintura es desamparado, si es puriscal, si es aquí o allá. Yo pienso que en algunos lugares puede haber sido coincidente, porque si no es costarricense, en algunos otros lugares puede haber sido. Y ya se habla un poco de todas maneras, creo que en Grecia o algunos países europeos que hacían yo lo he visto, ese tipo de queso, pero más grande, como artesanal, ¿verdad? Aquí la señora esa, ¿cómo es esa? Eso es de la loma. Ajá. Los porros son, ¿verdad? Los porritas. Bueno, la señora de la loma y el señor, esa familia, ellos siempre, bueno, yo los he grabado varias veces haciendo el queso, claro, tal vez ya un tiempo más para acá. Bueno, el queso palmito es delicioso, que lo sigan haciendo, aunque no sepamos el origen. ¿Sabes que lo bueno de las cosas es cuando se olvida el origen, verdad? Lo rico cuando usted lo tiene en la boca. Sí, qué rico. Es queso palmito. Yo cuando llego a cualquier lugar de San José o de algunos lugares, ¿nos trajiste queso palmito? Porque es como la obsesión de la gente por el queso palmito. Que hay quesos muy ricos aquí, palmitos. Angelita, yo espero en Dios que podamos ir a San Joaquín. Es que hemos ido y cuando el asunto de Don Román y toda la cosa, pero el queso más rico de palmito y más barato, que es lo que más me gusta, pues lo he comprado en San Joaquín. Sí, pues hay que ir. A un exalumno, se llama Manuel Cubillo, puriscaleño, igual que usted, se vino de Puriscal y es un sancaleño a muerte. Y aprendió a hacer el queso de palmito, pero qué calidad de queso y qué tamaño también. Bueno, ya estamos haciendo propaganda por todo lado. Unos irán desde aquel programa a la quina a buscar quina, ahora otros irán a ir a buscar el queso. Vamos a cobrar por aparte la comisión. A ver si acaso. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con el programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí estamos con nuestro amigo Gerardo Arias Rojas. Que yo a veces digo, ¿seré yo la que hago el programa? Lo hace él, ¿verdad? Tantísimas veces, pero ella que regresó. Gerardo Arias, aparte de historiador, aparte de poeta, aparte de rescatador de la historia, fue básicamente lo que él más siente, un gran maestro. Eso es parte de la historia. Un gran maestro. Su vocación como maestro yo pienso que es lo primero en él, aparte de que rescata la historia y todo el trabajo.
pero él es un maestro en todo, o sea, siempre pone eso primero. Entonces, habíamos hablado un poco acerca de cómo hoy por hoy, de ahí estamos con todas las clases virtuales, los niños, a mí me llama la atención porque he visto muchísimos casos donde 20 chiquitos de primer grado, bueno, me hizo una gracia los otros días, porque a mi nuera que es maestra, una chiquita de repente en media clase le dice, mire maestra, mi perrito, y ya le asomó el perrito, bueno, ya como que es virtual, y entonces la otra sacó el gato, y la otra, entonces digo yo, es interesante porque ahora las clases se dan en las casas, o sea, se entra a las casas, se vive en las casas. Antes los niños llegaban a las escuelas y se les conoce solo en ese medio, pero ahora los niños están en sus casas y desde sus casas ven las casas de los otros y las maestras entran a las casas. Tiene también su parte positiva, definitivamente. Esto del internet y todos estos medios, para nosotros, la generación, no sé, de Gerardo y mía, nos ha costado un poco porque nosotros somos lo que se llama análogos, ¿verdad? Analógicos. Y también somos digitales, o sea, la parte de escribir y todo y la parte digital. Entonces, saben las dos cosas. Esas generaciones son digitales, ¿verdad? Entonces todo es facilísimo para ellos y se van acostumbrando. Esta pandemia tal vez trae inclusive eso de que ahora es por el Zoom, que uno se ve con las familias y puede ser con todo el mundo. Y vamos a ver, cambio y cambio y cambio. Y a lo que yo quería llegar es que también ha tenido la virtud de poderse comunicar uno con montones de gente que se le ha ido perdiendo en el tiempo. Gente de la juventud, de los trabajos, de los estudios, gente que uno realmente siempre quiso, pero se le pierde en la historia. De repente te piden eso, fulano, entrar y todo. Y hemos encontrado montones de gente que de repente se alegran por comunicarse con personas que han sido importantes en su vida, como el caso de Gerardo dentro de sus alumnos de las escuelas. O sea, él, ¿cuántos años de ser? ¿Hace cuántos años fue este maestro? No, es que vieras que me gusta algo que está pasando precisamente, que está pasando en la actualidad. En el año 1969 se me nombra de maestro en una escuela que se llamaba El Cacao de Jicarito. Yo no tenía ni una idea, yo era un carajillo de 19 años, ¿verdad? Y ya comienzo a averiguar en la dirección regional, resulta que había que agarrar la avioneta de Romero, volar a Jicarito, bajarse la avioneta y seguir a pata ahí por unas montañas. Y, bueno, la cuestión es que como era una avioneta, yo pensé que era, entonces me fui en el último vuelo. Llegué a Jicarito, le pregunté a don Rogelio Aragón, mire, yo soy maestro, voy para el Cacao. Me dice, agarra aquí hasta el final del campo, el campo donde aterrizaba la avioneta. De ahí se va a la izquierda y pasa, y güey, ahí mentalmente yo traté de memorizar todo lo que él me dijo. Y salí de ahí, iban a ser las 5 de la tarde. Muchachas, se me extraviaron los cables, se me extravió la dirección y cuando di cuenta eran las 7 de la noche y yo estaba perdido en una montaña. Con una colchoneta al hombro y con un salveque con las cosillas que llevaba yo para. Y ya a las 7 ya yo comencé a oír cosas raras y media montaña en Jicarito, imagínate, hace más de 50 años. Entonces, yo no sé por qué, dije yo voy a gritar. Yo tenía mucha habilidad para gritar y comencé a gritar. Y en un momento dado oí que alguien me contestó allá en la lejanía, ¿no? Entonces yo traté, porque una cosa es gritar y otra cosa es pasar un mensaje gritado, ¿no? Entonces yo le gritaba, estoy perdido, soy el maestro, estoy perdido, soy el maestro. Entonces yo vi que el grito que me contestaba comenzó a oírlo más cerca, eso me dio... ¡Ay, qué maravilla! Y ya como media hora después llegó un señor con un chiquito, el señor se llama Modesto, está vivo aún, y el chiquito es un señor ahora, se llama Ramón. Entonces yo, lo primero que hice fue ponerme a llorar. Por supuesto. O sea, la emoción y la alegría, ya me sacaron de la montaña y me fueron a dar a la escuela, pero ya cuando llegué a la escuela eran las 10 de la noche, un lugar que solo los carbuncos se veían, no se veía absolutamente nada. Entonces ahí vi la escuelita, un lugar muy pequeñito, con ventanas, los huecos, porque no tenía puertas. Estaba la puerta, pero no tenía cómo cerrar. Entonces ahí puse la colchonetilla. Y yo deseaba que amaneciera para ver el pueblo, ¿eh? Y ya con las claras del día, como se dice en el campo, ya me levanté y veo un ranchito que estaba allá, la escuela, le doy vuelta y comienzo a ver y no había una casa por ningún lado. Dios mío, ¿y yo dónde estoy? Y la escuelita así como en un altillo, una escuela, como le digo, paredes y los huecos donde iban las ventanas y donde iba la puerta, pero no veía cómo cerrar, tenía que estar abierta.
Entonces ya cuando vi que el ranchito que quedaba así como a unos 150 metros, ya oí que se veía huya, ya. Y ya me arrimé, ya parecía un señor canoso. Y nunca, me duele que nunca volví a ser don Antonio Rivera. Entonces ya me di cuenta que era el papá y que el muchacho era casado el muchacho que se llama Danilo era casado con Olivia, y tenían dos hijos, Huguito y Lelita. Mira, a mí no se me olvida nada, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ya le mire, don Antonio, yo soy el que viene de maestro aquí, yo quisiera ver cómo es la cosa, pues estoy totalmente desubicado. Me dice, bueno, para comenzar, si viene a buscar comida, nosotros no vendemos comida. ¡Qué horror! Pero así, concho. A rajatabla. Ajá. Y dormida, me dice, ahí donde durmió, ahí es donde duerme. Entonces le digo, dígame una cosa, ¿por qué es que ustedes no venden comida? Porque el maestro que estuvo el año pasado comió todo el año y nunca nos pagó. Ya iba a pagar justo por pecador, ¿verdad? Había comprado yo un reloj Invicta que ya no existe, donde Jorge Cerdas, y le veo a don Antonio. Este reloj, en ese tiempo, un reloj de 250 pesos era muy caro y yo ganaba 500 pesos. Este reloj vale tanto, vale más que la finca suya, le digo. Se lo voy a dejar. Usted nada más me avisa cuando son las 7 para entrar a clase y las 11 para despedir. Y bueno, seguimos hablando. Y yo puse el reloj así en un tabanquillo, esperando que él lo cogiera. Y al rato le digo, Antonio, hágame el favor y me vende la comida. Y ahí está quien responde. No, dice, le voy a vender la comida y no voy a coger el reloj. No hay necesidad de ser estudiado para saber que usted es otra persona diferente. Bueno, la cuestión es que el Señor me quiso tanto, gracias a Dios, que era un señor así rechoncho totalmente. Y el día que me vine, el Señor lloró y me vino a dejar hasta la casa. Se montó en una avioneta, dijo que él nunca se montaría en un carro, y se montó en una avioneta para venir a entregarme a mis papás. Voy a ir a entregarles a sus padres, a devolvérselo y a darle las gracias por el hijo que tiene. ¡Qué maravilla! Dijo que no va a poder seguir. Y resulta que hay 8 días se quedó en la casa con nosotros. Y ahora resulta que dentro de esta tecnología moderna aparece un exalumno ahí saludándome. Entonces ya nos conectamos y ya hicimos un chat y ya nos reencontramos virtualmente todos los alumnos. De esa escuela. De esa escuela. Eran 8 apenas. Pero ese monchito que fue el que me lo rescató ya es abuelo. Y las que estaban en 6º grado ya una es bisabuela. ¡Ay, qué belleza! Y entonces tenemos un chat, pero mira qué interesante. Entonces yo me interesé por buscar el maestro que estuvo anterior a mí, el que quedó viendo la plata. El amarrar de perros. Y ya lo localicé también. Y lo invité, pero no le hice mucha gracia, porque le hizo mucha torta. Bueno, pero ellos querían que yo lo invitara. El asunto es que vamos a tener un reencuentro que yo quiero invitarte a vos. Bueno, hay que esperar que esto pase, pero es un encuentro de ancianos, fíjate, donde vamos a estar maestros y maestros y alumnos. Quería contarte esa historia porque eso me emociona tanto que vos ves que ya los ojos ya no me dan. Ay, güey, ni a mí tampoco. Espero que el maestro anterior no vea este programa. Bueno, que nos vamos por un momento. O ya se nos acabó el tiempo. Qué belleza, nos quedan 2 minutos. Es que cuando yo hablo con Gerarda, no nos podrían dar como 5 horas aquí en vez de 1 hora, ¿verdad? Mira, qué cosa más emotiva, qué lindo. Claro que voy a ir, ojalá que pase pronto eso. Me parece sumamente emocionante. Por eso es como cuando hay cariño, cuando hay agradecimiento, no importa el tiempo que pase. Y nos estamos reencontrando a través de estos medios. Angelita, perdona, para terminar, no me quisieron cobrar la comida. Ajá. Me regaló una yegua para que yo viajara al pueblo, a Jicarito. y decía que Pero vos te portaste muy bien. Y decía que yo era el hijo que él siempre había deseado tener. Ajá. Entonás eso... Después nos contás qué fue lo que hacías también. Me imagino dando clases, me imagino que trabajabas con él el campo o algo. Yo no sé si yo sería bueno o mal maestro, pero todas las comunidades donde pasé, sí, gracias a Dios que usted Claro, nos hemos... sí. Con Gerardo que va, ¿verdad? Bueno, de ahí, voy a pedir permiso para 5 horas de programa. Gerardo, qué lindo que estuvieras aquí. Tanto que hablar. Y sí, tenemos mucho todavía que hablar. Pues mira, agradecerte volver al canal, volvamos al canal. Vieras que yo me siento muy bien.
vos sabés, y no tengo que decirlo porque a mí lo que digo me sale del corazón. O sea, yo no vengo aquí con dobleces ni con doble discurso, sino que las cosas las digo tal y como sucedieron y cuando tengo que usar una mala palabra la uso porque si no la gente no me entiende. Sí. Muchas gracias, Angelita. Con muchísimo gusto. Bueno, ya se pueden imaginar la amistad que tengo con Gerardo y a través de los años y somos un grupo muy bonito. Rescatar nuestra historia, preservar nuestra historia, conocer nuestra historia, compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional. San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra natal. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela.